nuestro lado al diputado de la Asamblea Nacional, además secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Ayub. Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Quiero Excelente día. Quiero presentarle precisamente las cifras que recoge la página web de la casa, www.globovision.com, y es que más de 7 millones de venezolanos participaron en el acto de la Mesa de la Unidad Democrática frente a la Asamblea Nacional Constituyente. El total de ayer, dado por los rectores encargados, además de hacer el anuncio, 7.186.170 venezolanos. La lectura que le da Henry Ramos Ayub, tomando en cuenta además que regularmente o en una elección presidencial, por compararlo con este tipo de comicios, son 43.000 mesas, ayer solamente habían 14.000. Así es. Bueno, 2.300 centros contra 14.000 centros, una diferencia abrumadora. Mira, con una palabra, solo con una palabra, el evento nuestro de ayer, un exitazo. Gente sin cuñas, sin difusión especial, la gente automovilizada porque no tuvimos logística para facilitar el traslado de gente de unos sitios a otros, en una gran cantidad de sitios donde por razones de distancia, etcétera, no pudimos ubicar centros. Pero en fin, la gente automovilizada en medio de un enorme orden, una participación cívica verdaderamente encomiable. Bueno, lo que vieron ayer, lo que transmitieron todos los medios de comunicación nacionales e internacionales, que por mucho que se quisiera desde el gobierno aplicar censura previa durante y después de los eventos, no se pudo ocultar esa participación torrentosa de la gente para expresar su voluntad pacíficamente. Por supuesto, empañado el hecho por lo que ocurrió ejemplo, en el suceso de Katia. Lamentablemente, sectores afectos al gobierno no quieren aprender ni entender. Bueno, y eso en contraste con lo que el gobierno denominó simulacro, que yo le digo más bien disimulacro, porque nadie se enteró de eso. Una participación verdaderamente menguada. Creo que ni siquiera el presidente Maduro fue a manifestar su voluntad, pues a participar en el evento. Pero este es el contraste. De un lado, una consulta popular con participación de la gente de todos los sectores. Por ejemplo, en los sectores más populosos y más populares de Caracas, ahí la participación fue enorme. Precisamente, ¿qué lectura le dan a Katia? Porque ayer los medios de comunicación pues registraban precisamente la gran cantidad de personas que habían en el punto soberano justamente frente a la iglesia El Carmen, donde lamentablemente pues ocurrieron estos sucesos, y además hay que recordar fue agredido también el colega Luis Olavarrieta. Pero más allá de eso, la lectura que se le da a ese sector, porque muchas veces se ha escuchado decir que es un territorio chavista, lo mismo pasó en la Candelaria. Siempre ellos dicen, te voy a poner un caso, por ejemplo, el gobierno siempre ha dicho que Caracas es territorio chavista y sobre todo los sectores populares, pero resulta que en las elecciones parlamentarias de Caracas ganamos absolutamente todos los circuitos. Ganamos en Katia, en el 23 de enero, en Caricuao, Macaragua, el Junquito, todos los circuitos electorales de Caracas, del municipio Libertador, donde hay un alcalde chavista. En todos los circuitos electorales de Caracas ganó la oposición. Y ayer se repitió porque la gente perdió el miedo, porque la gente quiere expresarse contra un gobierno que siente que los ha maltratado, que no les ha resuelto sus problemas básicos, que sigue tratando de ignorar una realidad cuya existencia clama. Estos resultados de la actividad de ayer, y yo quería consultarle además cuál era su lectura de que en este simulacro electoral que fue convocado por la mesa, por el Consejo Nacional Electoral, el presidente Maduro no asistiera, aun y cuando hubo convocatoria presidencial. Bueno, además. Seguramente porque el presidente sabía lo que iba a pasar y no se iba a exponer un gobierno ya que tiene muy poco respaldo popular, altísimos niveles de rechazo, por añadidura o de ñapa no se iba a exponer Nicolás Maduro a ese papelazo de estar en una cola con unos cuantos corifeos para hacer un pequeño bulto, cuando todos los medios de comunicación social transmitieron o difundieron, más las redes sociales, más los observadores internacionales vieron el contraste entre ambos eventos. Yo creo que fue prudente, se retrajo, no asistió, pero además de eso, mira, una cosa muy importante, ha debido ser de alto impacto en el propio ánimo de Nicolás Maduro el evento que celebramos ayer, que en su expresión fue de mucho respeto, por cierto, aleluya, que incluso él dijo que debería abrirse un nuevo ciclo de diálogo, que para allá, que para acá, que por cierto, cuyo contenido nadie conoce, cuyos particulares nadie ha podido traducir. Pero además es que en eso de la constituyente inventada,
ha debido influir mucho en el ánimo del propio Maduro las opiniones discordantes que tiene en el seno del gobierno, en el seno de las Fuerzas Armadas. No es uno que otro anónimo intrascendente en el seno del gobierno, del partido de gobierno, quien ha criticado fuertemente e incluso recomendado que no se celebre ese evento. Y pudiera Sino ser que, por probable ejemplo, que se mira, te voy a suspenda. citar casos que yo recuerde así rápidamente. Rafael Ramírez, nada más y nada menos que expresidente, exar de PDVSA y embajador representante de Venezuela en las Naciones Unidas, que lo ha dicho claramente. Hugo Carvajal, por militar y por haber manejado la información, los servicios de inteligencia del sector civil y militar, de ministros, en fin, opiniones de muchos presidentes. Rodrigo Cabeza, por ejemplo, que ha sido un parlamentario muy sensato, un hombre muy bien formado, muy equilibrado, por cierto, anímicamente y políticamente. Bueno, son voces de mucho peso. Y es que además Maduro sabe, en el seno de las Fuerzas Armadas, del alto mando militar para abajo, las discusiones y las observaciones muy graves, incluso recomendando que no se produzca el evento por parte de altos oficiales de las Fuerzas Armadas, a quienes no podría acusar él ni de coincidentes con la oposición ni de infieles a la línea que hasta ahora ha sostenido el gobierno. ¿Quién frena esa posibilidad de que pudiera suspenderse la Asamblea Nacional Constituyente? Yo creo que esto obedece a una pugna interna del gobierno, esa lucha de poder. Yo creo que es el sector de Diosdado Cabello, por cierto, que es el que más daño le ha hecho al gobierno. Pero bueno, allá que vea el presidente, si él es presidente o si es copresidente, si él comparte el ejercicio de la presidencia con algunos otros factores internos del propio gobierno o de su partido, aunque no formen parte del gobierno. Eso no nos corresponde a nosotros a decirlo. Simplemente que desde afuera observamos con preocupación que el gobierno insista en llevar adelante estrategias y en aplicar métodos que evidentemente le causan más daño al gobierno, porque esto es una especie de dinámica perniciosa. Si tú rectificas un error, posiblemente puedes sobreponerte o recuperarte de ciertas incidencias negativas, pero si tú perseveras en el error, y ese error se llama, por ejemplo, Asamblea Constituyente, represión, cerrazón a cualquier rectificación de carácter económico para sacar al país de este atolladero. Mira, y otra cosa que yo creo que ha instado al gobierno a tirar puentes a ver si logra alguna conversación tranquilizante desde el punto de vista internacional con la oposición, es simplemente la situación económica, que es que el gobierno no consigue un centavo en ningún mercado financiero internacional, ni en el Fondo Monetario, ni en el Banco Mundial, ni en la Banca Europea, ni siquiera de China y Rusia, que han sido aliados permanentes del gobierno. Incluso tengo informaciones concretas de que China y Rusia están instando, presionando al gobierno para que se entienda, para que tire puentes de entendimiento y para que cese esta situación de crispación permanente. Diputado, ayer se hizo esta actividad convocada por la MUD, ya hablábamos de que el resultado dado ayer por los rectores fue de 7.186.170 personas que votaron en contra de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo administrar por parte de la Mesa de la Unidad esto? Tomando en cuenta además lo dicho ayer por la rectora Tibisay Lucena, que aseguraba o le pedía a la MUD no crear falsas expectativas con un evento que según ella no tiene trascendencia ni vinculancia, ni es vinculante a nivel electoral. Bueno, yo lo primero que le recomendaría a la doctora Tibisay Lucena es diferenciar entre resultados oficiales emitidos por el Consejo Nacional Electoral, que de esto no se trata desde luego porque nuestro evento no lo organizó el CNE, pero per contra el impacto político de una movilización abrumadora, espontánea, que no se puede ocultar, ni se puede minimizar, ni despachar simplemente diciendo esto no existe porque no lo organizó el Consejo Nacional Electoral. El impacto es tremendo, en contraste, por cierto, con el evento del gobierno que organizó el CNE, bueno, que fue absolutamente menguado, lastimero, triste. Bien, eso por una parte. Por la otra, es el propio Nicolás Maduro quien ha asimilado, quien ha encajado el impacto del evento que hicimos ayer, en comparación con el evento que hicieron los suyos. Por eso es que Nicolás Maduro, y además por la situación absolutamente terrible, crítica que está atravesando el gobierno, por lo cual hizo la intervención que hizo anoche sin descalificar el evento nuestro. Por supuesto, Nicolás Maduro no iba a decir anoche, el evento que nosotros organizamos fue pichipongo, no sirvió para nada, y el evento que organizó la oposición fue un exitazo. Él no podía decir eso. Pero su propio estado de ánimo, su cara, su expresión, da cuenta de que aceptó como muy importante la movilización que hizo la oposición en contraste
con el pobre evento que hicieron sus copartidarios. Eso está clarísimo. Ayer el ministro Villegas decía que Ah, los bueno, medios de comunicación habían tomado personas de... Frente a un evento como ese, mira, en política es muy importante ser mucho más sensatos ante una victoria que ante una derrota. ¿Eh? La derrota es más fácil, incluso más fácil a veces de asimilar. Empieza a echarse unos y otros factores de determinado sector la culpa cuando hay un fracaso. Pero en el caso de una victoria que, por cierto, algunos reclamarán como de su patrimonio, esto es una victoria del pueblo venezolano, no es de ningún factor de la mesa, ni ningún dirigente político, ni de ningún partido en particular. La gente ganó, el pueblo venezolano ganó. Ahora, eso tenemos que administrarlo con mucha inteligencia. Si alguien aquí se vuelve loco y cree que por levantar un dedo levantó a 8 millones de venezolanos que fueron a decir sí y a rechazar al gobierno, está equivocado. Nosotros, si algo tenemos que tener, es sensatez, humildad, ponderación a la hora de administrar este resultado que nos ha entregado Venezuela para que actuemos con mucha inteligencia. Si sobre eso nosotros no tenemos derecho ni a hipotecar, ni a agarrar ese éxito que es de Venezuela y que no es de ninguno de nosotros en particular, y echarlo a rodar como que si fuera un par de dados. ¿Qué tiene que venir después por parte de la mesa? Bueno, digo, de hoy en adelante nosotros tenemos que examinar qué eventos vamos a realizar. Por ejemplo, nosotros no vamos a renunciar a nuestras manifestaciones de calle, no solamente porque es un derecho constitucional, sino porque el gobierno está obligado a respetarlo y no a reprimirnos, ni a matar gente, ni echarnos encima a la fuerza pública, ni malutilizar las armas del ejército venezolano para asesinar venezolanos que están expresando, porque tienen derecho a hacerlo, su manifestación de voluntad. Y por supuesto, mucho menos reprimirnos con colectivos como hicieron ayer, lamentablemente en Catia, que otra vez los asesinos encapuchados con armas del ejército asesinaron a una señora, secuestraron al cardenal, mantuvieron a más de 500 personas retenidas en una iglesia porque esas personas salieron a decirle no al gobierno, rechazar el régimen. Esto no puede continuar. Lo primero que tiene que hacer un gobierno, si presume que es democrático y si quiere encontrar alguna salida pacífica a esta tragedia, es precisamente no seguir asesinando, no seguir reprimiendo, porque nosotros vamos a seguir manifestando, vamos a seguir haciendo asambleas de ciudadanos, vamos a seguir movilizándonos en todo el país para llevar hasta el último rincón de Venezuela nuestro mensaje por partida doble de esperanza en una Venezuela distinta, porque sí hay futuro que tenemos que construirlo, y por otra parte de rechazo a un gobierno que ha acabado con Venezuela en 18 años. ¿Cómo presentarle una estrategia que convenza sobre todo a la gente que cree que los países se acaban? Que es el fin del mundo cuando ocurre o no ocurre algo que la gente desea que ocurra. Bueno, uno comprende perfectamente que haya gente que crea, por qué pasa hambre, por qué no come, por qué no tiene medicina, por qué ha visto su familia descuartizada, que crea que el mundo se acabó. Los países no se acaban. Por supuesto, es obligación de los dirigentes, aún en medio de esta tragedia, y aún cuando los hechos sean tan drásticos, tan dramáticos como para contraer ese mensaje de esperanza, que poco a poco, y lo estamos haciendo, vamos a salir de esto. Y no vamos a salir en medio de una matanza, de una guerra civil, cuando locos que hay por todas partes parece que es lo que quisieran, porque locos hay en todas partes. Hay que decirle a la gente que, aunque sea y haya sido hasta ahora un camino muy difícil, sí hay posibilidades de salir democráticamente de esto, y allí, y en esa salida, en ese futuro, tenemos que empeñar todos los venezolanos nuestro esfuerzo. Yo sí creo que eso es posible y creo que la gente asimila el mensaje. Diputado, desde la oposición se ha dicho que un cambio de gobierno o una salida a esta crisis sería precisamente un cambio de gobierno que se dé con los votos. ¿Cómo evaluar un posible escenario de aprobación de Asamblea Nacional Constituyente y que se eliminen los comicios futuros, que lo han dicho algunos dirigentes de la oposición? Me lo va a responder al regreso. Estamos conversando con Henry Ramos Ayub, diputado de la Asamblea Nacional, además secretario general nacional de Acción Democrática. Ya venimos. Se asegura que la salida es democrática, que se hace pacífica y con votos, pero ante una Asamblea Nacional Constituyente sí se maneja el escenario también, lo han dicho varios dirigentes de la MUD, de una posible eliminación de las elecciones, cualquiera que sea. Bueno, yo no creo que si hacen la constituyente, porque hay la posibilidad muy sensata, por cierto, de que la retiren, pero a mí no me pasa ni por la cabeza que atenten contra un derecho intocable, que es el derecho que tienen los ciudadanos de cualquier país, de cambiar sus gobiernos y todos sus funcionarios electivos mediante sufragio universal, directo y secreto. A mí no me pasa ni por aquí esa posibilidad. Bueno, incluso ni siquiera un poder originario legítimamente constituido puede atentar contra un derecho esencial de la soberanía popular como es el derecho de sufragio. Eso sería inimaginable. Ahora,
En estos casos, las hipótesis han rodado tan largo como la imaginación de la gente. Y si se atreven a hacer una constituyente que viola la Constitución, que no ha sido previamente consultada al soberano, que es el pueblo, ni han sido consultadas las bases comiciales, ¿qué dice la gente? Bueno, van a instalar esa constituyente y van a prolongar el mandato de Nicolás Maduro hasta 15 años. Van a prohibir el sufragio directo, etcétera, etcétera. Empieza a volar la imaginación. Pero insisto, ojalá, si el gobierno quiere realmente que no siga esta hipótesis del golpe de Estado continuado perpetrado por el mismo gobierno, que tenga sensatez y procure buscar y arbitrar lo que dice la Constitución vigente, que es cambio de gobierno mediante sufragio popular universal directo y secreto. Mira, para la oposición no existe ninguna otra hipótesis que no sea el cambio de gobierno mediante voto. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Reclamar elecciones de gobernadores que están vencidas y que el gobierno no hace. Reclamar calendario electoral porque ya vienen las elecciones de alcalde y porque la elección presidencial está a la vuelta de la esquina. No nos dan calendario electoral, porque el calendario electoral fija el principio de la certidumbre electoral, que es esencial en cualquier sistema democrático. Una democracia no puede depender del posibilismo de que el CNE diga las elecciones tales se aplazan para cuál día, para tal fecha, o que el gobierno diga, mira, vamos a inventar otra cosa, como no queremos elecciones porque cuando hagamos la perdemos, primero matan el revocatorio, después matan la enmienda, después inventan la validación de los partidos, terminamos la validación de los partidos e inventan esta cosa de la constituyente. Y aún el gobierno dice que las elecciones regionales no se hicieron porque la oposición aumentó el retraso por el tema del revocatorio. Pero es que las cosas se podían hacer al mismo tiempo. No era esto o aquello, eran ambas cosas a la vez. Nos pusieron requisitos, bueno, inimaginables, los cumplimos todos y una vez que recogemos la firma, inventan el asesinato del revocatorio, que es una expresión de la voluntad popular, mediante esta decisión absurda de 7 tribunales penales del interior, tribunales de instancia, decidiendo sobre una materia que no es de su competencia, porque ni siquiera lo decidió esta sala electoral del Tribunal Supremo, que como todos sabemos está al servicio del gobierno, que por cierto, después de año y medio todavía no ha resuelto el caso de los diputados de Amazonas, porque eso significaría hacer elecciones y porque saben que al hacer esas elecciones las pierden pero abrumadoramente. Entonces, ¿qué es lo que en qué ha estado insistiendo la oposición desde el primer día? En que se hagan las elecciones periódicas que están en la Constitución para renovar los poderes que deban ser renovados mediante sufragio, más nada que eso. Bueno, y eso es precisamente lo que nos quieren negar. Ahora, esa negación la van a refrendar con una constituyente donde nos digan no hay más elecciones de gobernadores, no hay más elecciones de alcaldes, el presidente se queda ahí hasta que se le seque el esqueleto y el día que corresponda votar no va a ser por sufragio directo, sino por sufragio indirecto, de segundo o de tercer grado. No quisiéramos imaginarnos esa absurda posibilidad. Diputado, han transcurrido más de 100 días de manifestación de calle convocadas por la Mesa de la Unidad Democrática, más de 90 personas han sido asesinadas en este contexto, pero también surgió lo que fue la casa por cárcel del dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, que para muchas personas era calificada quizás como la joya de la corona para el gobierno nacional. El diputado Diosdado Cabello en horas previas decía que Leopoldo López no iba a salir, sin embargo, salió, sigue preso porque está en su casa, pero la lectura que se le da desde esa liberación en adelante. Bueno, yo creo que es un paso de avance, que es posible. Para empezar, mira, y yo se lo dije a Leopoldo cuando conversé con él, hace un par de días, aquí no hay nada que explicar por qué te dieron medida humanitaria o medida sustitutiva. Aquí quien tiene que explicar es el gobierno, por qué te tuvo 3 años y medio preso sin que hubieras cometido ningún delito con ese juicio que te hicieron. Ahí no hay nada que explicar. No explique, se lo dije, por qué te dieron sustitutiva. Quien tiene que explicar es el gobierno, por qué te mantuvo 3 años y medio preso sin haber cometido delito. Ahora, si por una parte, tengamos claro que el tribunal no le iba a dar esa medida, sino con la anuencia de Nicolás Maduro, me parece una buena señal. Además, esto lo han debido hacer desde hace mucho tiempo sin estar tratando de negociar una libertad a cambio de esto o aquello que hiciera la oposición. La oposición no hizo nada. No se negoció nada allí. Fue una medida unilateral del gobierno que yo celebro y que me parece muy bien, porque si tú quieres distender y si quieres buscar una salida democrática, no puedes tener presos políticos. Y no es solo Leopoldo, hay todavía un montón de presos por causas que no conocen, en procedimientos y en juicios militares que no son aplicables a los civiles en ninguna parte del mundo, ni por legislación nacional, ni por legislación internacional. Eso está prohibido. Los civiles no podemos ser enjuiciados por tribunales militares. Ahora, aleluya, ojalá que todas estas medidas que han debido producirse desde hace tiempo
sin necesidad de ningún rifirrafe, de ninguna presión por aquí y afloje por allá, ojalá esas medidas se hubieran producido a tiempo y seguramente no habríamos llegado aquí. Pero que sepa el gobierno que la oposición no va a renunciar a ninguno de sus derechos constitucionales, ni el derecho a manifestar sin ser reprimido, ni el derecho a pedir que se resuelva la crisis humanitaria, ni el derecho a pedir que se liberen todos los presos políticos, ni el derecho a pedir que se haga sufragio para cambiar las autoridades. ¿Qué se conversó allí en esa reunión que nos pueda revelar además en cuanto al escenario político del país? ¿Qué dice Leopoldo López? Pero mira, yo lo vi muy centrado, por supuesto, yo no puedo revelar los particulares de una conversación bilateral como no lo podría hacer él tampoco, pero en términos de la conversación que tuve con él fue excelente, yo lo vi absolutamente centrado y en toda la conversación coincidente ambos en todos los aspectos, absolutamente encuadrados en el marco de lo que es una salida constitucional. Ninguno de nosotros estuvo pensando ni en golpe de Estado, ni en puchismo, ni en foquismo, nada que se le parezca, absolutamente centrado en buscar una salida democrática, pacífica y constitucional a esta crisis. Por supuesto, se mostró particularmente, yo diría que demasiado expresivo para decirme que me agradecía mucho mi actitud durante toda su prisión, etcétera. Bueno, le dije, mira, no tienes nada que agradecer porque esto es lo que corresponde hacer a favor de cualquier dirigente opositor que esté preso. Y por supuesto, en el caso de él, que era el preso más emblemático, pues había que poner un acento especial en su liberación. Y también estuvimos de acuerdo en una cosa que, por cierto, no sé por qué no aparece en el documento de gobernabilidad que vamos a suscribir todos, tanto él como yo estamos en total desacuerdo con la reelección presidencial, que eso estaba en el documento de gobernabilidad y no sé por qué no está ahora. La no reelección presidencial absoluta, porque la experiencia sobre la reelección presidencial en Venezuela ha sido nefasta. Nefasta antes, nefasta con Chávez y nefasta con Maduro. Entonces, la reelección presidencial debe desaparecer absolutamente de la Constitución e incluso si permanece en la Constitución, debemos hacer un voto y un compromiso en los sectores opositores a que quien quiera que resulte ser el candidato de la oposición para las elecciones presidenciales, que tiene que ser escogido en primaria, renuncie expresa y previamente al derecho de ser reelecto. ¿Se tiene previsto quizás lograr en y si se da además esta nueva etapa del diálogo que propone el presidente Nicolás Maduro, que se adelante en las elecciones? Ojalá, sería estupendo, porque mira, cuando hay una crisis de gobierno como la que tenemos actualmente, que no es soluble, que no se va a resolver con conversaciones ni con pequeños acuerdos bilaterales, la solución es adelantar las elecciones. Pasa en los regímenes parlamentarios. Cuando un régimen parlamentario entra en crisis, cuando el gobierno no tiene mayoría para gobernar, simplemente convoca elecciones. Si es que esa es la fórmula, la única fórmula que existe en la democracia para cambiar el gobierno. Se trata de regímenes parlamentarios o se trata de regímenes presidenciales. Mira, te puedo poner un ejemplo. Raúl Alfonsín, que con sus sacrificios y sus dejaciones fue quien hizo posible la reinserción de la Argentina en el periodo democrático, por mucho que de allá hasta acá Argentina haya tenido presidentes catastróficos como los Kirchner, etcétera, pero se estableció el sufragio como fórmula para cambiar gobierno. E incluso Alfonsín renunció antes de tiempo, antes de que se le venciera su mandato, para facilitar que se produjeran las elecciones subsiguientes. Teniendo derecho, no sé, que a 5 años, le quedaban como casi un año antes renunció para facilitar que se produjeran elecciones. Entró en un modus vivendi con las fuerzas militares que estaban a punto de dar otro golpe. Y cuando a él le preguntaban que por qué esa renunciación y que por qué ese sacrificio, digo él, bueno, mi renunciación y mi sacrificio hizo posible que se consolidara la democracia en Argentina. ¿Por qué, por ejemplo, Maduro no dice, esta crisis es insoluble conmigo en la presidencia? Vamos a convocar unas elecciones presidenciales anticipadas. Ojalá. Diputado, tenemos que irnos. Si se convoca el diálogo, ¿se sienta Ramos Ayuba en esa mesa otra vez? Hay que ver cuáles son las condiciones. Ningún partido debe sentarse solo. O vamos todos o no debe ir ninguno. Y además debe hacerse público para que el país sepa y no desconfíe de que la única forma que tenemos de resolver los conflictos sin matarnos es conversando civilizadamente. Eso sí, cumpliendo acuerdos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estábamos conversando con el diputado Henry Ramos Ayub, secretario general nacional de Acción Democrática. Además, son las 7:38 minutos, nos vamos a la pausa comercial, ya venimos con más de Primera Página.